¿a dónde queda la santidad en la gracia de Dios? Mire, los Gálatas se preguntaban esto porque Pablo les había explicado con lujo de detalle que la salvación no es por obedecer la ley de Dios, la salvación no es por la vía de los 10 mandamientos. No estamos bajo la ley, les ha dicho Pablo. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Ustedes son salvos solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y es por fe que somos salvos de principio a fin. Toda la salvación del creyente es totalmente por fe. Pero entonces se preguntaban ellos, ¿a dónde queda la santidad en la gracia de Dios? Si no hay que cumplir los 10 mandamientos, si no estamos bajo la ley, ¿acaso no vamos a perseverar en el pecado? Y la respuesta está en el Espíritu Santo de Dios. La santidad en la gracia de Dios viene por obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo le llama el fruto del Espíritu y dice que contra tales cosas no hay ley. Hoy vamos a ver brevemente Gálatas capítulo 5, donde Pablo nuevamente le insiste a los creyentes que estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, porque dice, si usted quiere por ley ganarse el favor de Dios, tendría que cumplir absolutamente toda la ley. Mire, Gálatas 5:3 dice otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y mire lo grave, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Caer de la gracia no es cuando un creyente cae en pecado. No, caer de la gracia es querer justificarse delante de Dios por nuestras obras, querer ganarnos el favor de Dios por nuestra propia obediencia a la ley. Es grave porque es desligarnos de Cristo, es menospreciar el sacrificio del Señor. Esto no quiere decir que el creyente debe de vivir una vida licenciosa, una vida carnal, no, sino que no es por la vía de la ley, es por la vía del Espíritu Santo. Tenemos que estar firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, pero debemos usar esa libertad para servirnos por amor los unos a los otros. Mira el versículo 13, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ahí comienza el corazón de este capítulo 5, el fruto del Espíritu. ¿A dónde pues está la santidad en la gracia? Viene a través del Espíritu Santo. Aquellos a quienes Dios salva por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, les da el Espíritu Santo, les da un nuevo corazón que es templo y morada del Espíritu, y ese Espíritu Santo produce en nosotros ese fruto del Espíritu. Oiga, mire, ese fruto del Espíritu va a cumplir en usted más allá que solo la ley. Es decir, que ni la salvación del cristiano es por ley, ni la santificación del cristiano es por ley. La ley sirve para que nos demos cuenta que somos pecadores, que necesitamos a Cristo, pero ahora la salvación del creyente es por fe y la santificación del creyente es a través del Espíritu Santo que produce fruto en nosotros. Esto no significa que el cristiano es pasivo en su proceso de santificación. Debemos de andar en el Espíritu. Se nos instruye a ser llenos del Espíritu Santo. Son cosas que debemos procurar activamente, pero sabiendo que es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer. Cristo se lleva toda la gloria. Puede decirlo conmigo en este momento, Cristo se lleva toda la gloria en mi santificación, porque Él me suministra al Espíritu por el oír con fe, y ese Espíritu Santo produce fruto en mí. Mire, 5:16 de Gálatas dice, digo pues, andad, es un imperativo. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y se oponen entre sí. Va a haber una lucha en la vida del cristiano entre su viejo hombre, que ya fue crucificado con Cristo, pero que ciertamente aún vivimos en este cuerpo de muerte. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará? Va a haber una lucha entre esa carne, este cuerpo, estos hábitos pecaminosos de nuestra vieja vida y el nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos pone un deseo que es contrario a la carne. Y en esa lucha el creyente no es pasivo. Diariamente debemos procurar andar en los medios de gracia para ser llenos del Espíritu de Dios. Y que Dios venza en nosotros esa carne. Mire cómo dice el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Los creyentes son los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo les da poder para vencer su carne. Por lo tanto, no están bajo la ley. Y bueno, habla de las obras de la carne. Mire, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra practicar ahí significa un hábito constante sin interrupción, un pecado que domina la vida de la persona. Pero el cristiano que está bajo la gracia no es dominado por el pecado. No significa que nunca peque o que si comete una de estas cosas ya perdió la salvación. No, significa que el Espíritu Santo de Dios no deja que seamos dominados ni que nos deleitemos en el pecado. Al contrario, el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros. Nos recuerda nuestra identidad en Cristo, nuestra posición como hijos, y nos da el poder para vencer. Dice en otra parte, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley o del poder del pecado. Ahora mira el 22, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El cristiano no es santificado por ley o por su propio esfuerzo. El cristiano es santificado por el fruto que el Espíritu Santo produce en él. La verdadera santidad se nota en una persona porque Cristo, a través del Espíritu Santo, ha producido ese fruto. Solo miremos los primeros tres: amor, gozo y paz. Una persona puede fingir santidad, puede aparentar santidad, puede aparentar ser muy religiosa y que se aparta del pecado y que tiene dominio propio, pero si no tiene amor, si no tiene gozo y no tiene paz, oiga, esa no es verdadera santidad, ese no es fruto del Espíritu. Podrá ser obra de la carne. Note usted la diferencia entre las palabras. En el caso de la carne son obras y la obra es producto del esfuerzo humano, pero en el caso del Espíritu es fruto, y el fruto es resultado no del esfuerzo, es resultado de la vida. Gracias a la vida de Cristo, gracias a la presencia del Espíritu en nosotros, nosotros vamos a dar fruto. Usted no ve un árbol esforzándose para expulsar fruto, no, simplemente con que haya vida en ese árbol, con que ese árbol esté conectado a su raíz, con que ese árbol esté expuesto a la luz del sol, reciba la lluvia, reciba los nutrientes de la tierra, ese árbol va a dar fruto. Así hay una promesa aquí que el cristiano va a dar fruto porque está unido a Cristo por medio del Espíritu Santo. Es mi oración este día que el Espíritu Santo produzca más y más fruto en ti, que tengas verdadera santidad y te parezcas más y más a Cristo. Así que decíamos, ¿cómo se nota si la santidad es verdadera? Porque es producto del Espíritu, y lo primero que usted va a notar en una persona: tiene amor por el prójimo. Eso incluye personas difíciles. Tiene gozo a pesar de las circunstancias y tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo veamos los primeros tres elementos del fruto del Espíritu y ahí se puede ver si la santidad de alguien es verdadera o es fingida. Y ahí continúa mencionando los demás elementos. Usted los puede leer en casa: el dominio propio, la humildad, la mansedumbre, la bondad, el trato hacia las otras personas, la fidelidad. Y el apóstol Pablo termina animando y exhortando a los creyentes a que andemos por el Espíritu. No nos dejemos dominar por la carne. Todos tenemos una lucha diaria contra nuestra carne, pero solo perseverando en los medios de gracia, que son la congregación, la palabra, la oración, el servicio a Dios, solo perseverando en el Señor, seremos cada día llenos del Espíritu Santo. Nuestras lámparas tendrán ese aceite para que estemos velando y esperando la venida de nuestro Señor. Es mi oración que el Espíritu Santo produzca en ti verdadera santidad.